quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús, que tu sangre preciosa, tu sangre carmesí, que derramaste en la cruz, nos cubra a todos y nos selle, y que los méritos de tu sangre nos revistan a todos los hombres en el mundo entero, y que en virtud de esa sangre preciosa todos los hombres alcancen la gracia de la conversión, de la salvación. Por eso la hacemos correr como un río de vida, para que especialmente los enfermos, los que están ya agonizantes entre la vida y la muerte, queden revestidos de los méritos de tu sangre preciosa, y tu sangre los guardará para vida eterna. Hacemos descender tu sangre por medio de las manos de nuestra Madre Santísima a toda la iglesia purgante, para que tu sangre preciosa les mitigue el fuego que les quema y les acorte el tiempo que les queda, y puedan ir a la patria celestial. Que tu sangre selle nuestras familias y todas las familias de la tierra, para que las insidias del maligno no penetren en nuestros hogares y el corazón de nuestros hijos y de todos nuestros seres queridos queden sellados y custodiados por esa sangre carmesí. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 1, versículo 12 de la carta del apóstol San Pedro, que es su testamento espiritual. Una carta testamento. Por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan. ¿Verdad, mamás? ¿Cuántas veces le recordamos a nuestros hijos las cosas aunque ya las sepan? Así Pedro, como un papá, recuerda a toda la iglesia estas cosas relacionadas con nuestra fe, con nuestra salvación. Les recordaré estas cosas aunque ya las sepan, y estén afianzados en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. La verdad es Jesús. Él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Poseer la verdad, que es Cristo, es poseer a Dios, y la verdad está en su palabra divina. Y Pedro nos exhorta a estar bien afianzados en la verdad, para que nadie nos confunda, para que nadie nos engañe. Pienso que es mi deber, mientras viva en este mundo, alertarlos, ponernos en guardia contra los peligros a la fe, para mantenernos firmes en la iglesia y en una vida sacramental.
Les pondré alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Pedro ya sabe que va a morir. Le espera la palma del martirio. Y Pedro está dispuesto, porque él sabe que va a salir de esa prisión romana hacia su martirio. Pero qué bello que el Señor le prepara antes y le permite escribir su última carta testamento. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Y Pedro ahora va a recordar un suceso histórico que le impactó tanto cuando en aquel momento Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subieron a una montaña. Y en la cima de esa montaña Jesús se transfiguró. ¿Cómo se llama esa montaña? El monte Tabor. Y Pedro va a recordar ese suceso. Y vean cómo lo cuenta. Cuando les dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados en fantásticas leyendas. El Evangelio no es una leyenda, no son fábulas, no son cuentos, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a través de agiógrafos o autores sagrados que Él eligió para que consignaran por escrito su divina palabra. Por eso Pedro deja claro, cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no lo hicimos inspirados en fantásticas leyendas, ¿no? ¿O el Evangelio es una leyenda? Ni es una fábula, no es una historieta, es histórico, es la veracidad de la palabra de Dios. Dice, nosotros que fuimos testigos oculares, lo vimos, lo presenciamos. Fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió en efecto honor y gloria de Dios Padre cuando vino sobre él aquella voz que procedía del Dios sublime. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y esta es la voz venida del cielo que nosotros escuchamos cuando estábamos con Él en la montaña santa, en el monte Tabor. Pedro recuerda este acontecimiento y es el único que va a citar en su carta testamento, porque ese acontecimiento marcó la vida de Pedro. Imagínate por un momento el impacto de subir con el Señor Jesús la montaña del Tabor, acompañado también de San Juan y de su hermano Santiago. Y cuando llegan a la cima, de repente el Señor Jesús se eleva entre el cielo y la tierra, queda levitando, y de pronto los velos de su humanidad, de su carne, quedan translúcidos y muestra el Señor su divinidad, su deidad. Imagínate el impacto. ¿Acaso no deseamos todos ir al cielo para un día ver al Señor cara a cara?
¿Sí o no? Pues el Tabor, para Pedro, para Santiago y para Juan, fue un momento de cielo. Porque no solo estaban viendo levitado a Jesús en su humanidad, sino que lo estaban viendo en su divinidad, en su deidad, transfigurado. Y el Señor por un momento les muestra su divinidad. Fue tan grande el impacto que cuando Pedro ve a Jesús transfigurado y junto a él a Moisés y al profeta Elías, Pedro exclamó: Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Si tú te fijas, ni siquiera está pensando en él. No dice una choza para nosotros también, no, solo para ellos. Señor, qué bien estamos aquí. ¿Por qué dijo eso Pedro? Qué bien estamos aquí, porque en ese momento están contemplando a Dios mismo en su divinidad. Era como estar en el cielo mismo, como lo contemplan ya los santos y los ángeles. Pero ellos todavía estaban en la tierra, en el monte Tabor. Por eso Pedro recuerda este acontecimiento que nos cita ahora en su carta testamento, porque ese hecho de haber contemplado a Jesús en su humanidad y en su divinidad transfigurado marcó su vida. Porque si Pedro tenía alguna duda si Jesús era el Mesías o no, con eso ya no tuvo ninguna, porque ya vio que era Dios realmente. Lo ha visto transfigurado. Por eso lo recuerda con alegría y nos lo pone como ejemplo, para que nos demos cuenta que lo que ellos nos han transmitido y los demás apóstoles es veraz. No son cuentos ni fábulas, sino acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Tierra Santa durante los 3 años del ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseguida continúa la exhortación y dice en el versículo 19: tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por la palabra de Dios. Hacen muy bien, dice Pedro, en dejarse iluminar por esta palabra que es la Biblia, porque es luz, porque es vida, porque la Biblia, aunque tiene forma de libro, es una persona divina, y esa persona es Jesucristo. Por eso cada vez que te acercas a leer la Biblia, recibes luz divina en tu alma, y tu alma queda divinizada por la escucha de la palabra de Dios. ¿Me escucharon? ¿Qué dije? ¿Tu alma qué? Queda divinizada, santificada y cristificada por la escucha de la palabra de Dios. Por eso Pedro en su carta testamento recomienda: hacen bien dejarse iluminar por esta palabra, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Qué hermoso. ¿Por qué muchas almas andan a tientas? ¿Por qué muchas almas se confunden y se dejan seducir y arrastrar por cualquier filosofía, ideología, por cualquier corriente de todos esos falsos maestros del error, y se dejan guiar por sus chamanes o por sus maestros gurúes
o por los maestros de la nueva era, pero no por Jesucristo. ¿Por qué hay tantas almas que andan confundidas en el mundo? Porque se han apartado de la fuente de la luz, que es la palabra de Dios. Por eso ustedes hacen bien en venir cada 8 días a su clase de Biblia. Y todos nuestros hermanos de FIA TV, que desde muchos lugares lejanos son perseverantes y asiduos a su lectura bíblica y a su clase de Biblia. Por eso ustedes están afianzados en su fe. A ustedes ya no tan fácilmente los confunden, ¿verdad? Porque ya tienen bases bíblicas. Porque muchos de ustedes ya tienen muchos años estudiando la palabra de Dios. Y las clases de Biblia les han catequizado, les han formado, les han instruido y los han afianzado en la verdad. ¿Sí o no? Por eso Pedro dice, hacen bien en dejarse iluminar por la palabra de Dios. Porque es como una lámpara que alumbra en la oscuridad y disipa toda tiniebla. Como dice el Salmo 19, lámpara es tu palabra, Señor. Es luz para mis pasos. Y si la Biblia es tu lámpara encendida, tu pie jamás tropezará en piedra alguna. Pero ustedes que ya están en el camino del conocimiento de la palabra de Dios, deben ayudar a sus hermanos en la fe, que están confundidos y que han sido seducidos por maestros del error y del engaño, y que han socavado su fe y los han apartado incluso de la iglesia y de los sacramentos. Ustedes con la palabra pueden volver a iluminar a esas personas que hoy caminan por el mundo entenebrecidas, porque le han dado la espalda a Jesucristo, aquel que es la luz de los hombres. Como él mismo lo dice en San Juan, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz es su palabra. ¿Qué les parece? ¿No les da emoción ser estudiantes en este tiempo de Sagradas Escrituras? Sí. ¿Sí o no? A mí en muchos lugares, o cuando voy a reuniones o a entrevistas, me preguntan, ¿a qué se dedica? Y yo les digo, soy maestro, como tanteándolos. Y luego ya se me quedan viendo, ¿maestro de qué? Disculpen. ¿Da clases en la universidad? ¿O en algún colegio? Y les digo, soy maestro de Sagradas Escrituras. Y se sorprende. ¿En serio? O sea, ¿usted estudia la Biblia? O sea, ¿usted se dedica a dar clases de Biblia? Sí, esa es mi vida. Y tengo más de 30 años como maestro de Sagradas Escrituras. Y no lo pueden creer. Incluso muchos dicen, es el primer maestro que conozco de Biblia. ¿Saben por qué? Porque los maestros de Biblia están escasos. ¿Y saben qué? Se están escaseando. Cada vez hay menos. De verdad. Y se cumplirá la profecía del Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, vendrán días a la tierra en que llegará hambre, pero no de alimento, sino de escuchar mi palabra, y no habrá quien se las explique.
Así que ustedes siéntanse afortunados de poder incluso decirle a sus hijos: ya me voy a mi clase de Sagradas Escrituras. Es un honor, es un privilegio, valórenlo. Es una gracia. ¿Sí valoran su clase de Biblia o no? Sí. ¿Y verdad que no se encuentran en todas partes? Son escasas las clases de Biblia. Y ustedes tienen la oportunidad de venir cada 8 días a tomar su clase de Biblia. Y esa es una gracia especial del Espíritu Santo, que les concede a ustedes y a mí. Sí. Es una gracia. Hoy en la mañana, bueno, al mediodía, estuve en un canal de televisión que ustedes ya conocen, El Sembrador. ¿Sí? Porque están cumpliendo 21 años de haber fundado el canal del Sembrador, ESNE. Entonces me invitaron para compartir con ellos la parábola del sembrador. Querían que se las explicara. Entonces hoy grabamos un programa especial de la parábola del sembrador. Pero cuando ya terminé el programa con la entrevistadora, como les dije, un reto a todos los que ven y siguen el canal del Sembrador, ya sea en televisión o radio, que también está en radio, que leyeran la Biblia en un año. Y les dije que tenían que leer 3 capítulos diarios. Y en un año se lee toda la Biblia. Y más o menos, como ya tenía 1 minuto para concluir, les dije el ABC, pero así muy rápido. Y ya terminé. Cuando terminé, salen los camarógrafos, salen los de producción, salen más personas de oficinas, y todos, díganos entonces. Fíjense, los católicos, la mayoría de los católicos no saben cómo leer la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y si le preguntas a un hermano en la fe, ¿me puedes decir por dónde empezar a leer la Biblia? ¿Y qué te dice la mayoría? Por el Génesis. Pues no, la Biblia no se lee por el Génesis. ¿Por dónde se empieza a leer la Biblia? Por el Evangelio de San Marcos. Una vez que termina los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, y luego las 13 cartas de San Pablo, y luego las 7 cartas católicas, Hebreos y Apocalipsis. Y ahí están los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento por dónde se lee? Ya que leíste el Nuevo, entras a los 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Por dónde hay que empezar? Por Amós. Por los profetas. Una vez que se leen los profetas, los libros sapienciales. Después de los 7 libros sapienciales, las historias edificantes. Y luego el resto de los libros históricos, dejando hasta el final el Génesis. Entonces imagínense, estaba rodeado y me preguntaban, y brevemente les empecé a explicar y me dicen, no, ¿por qué no hacemos un programa especial? Entonces vamos a ponerle fecha para hacer un programa especial en El Sembrador de cómo leer la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿No les parece interesante?
Yo en FIA TV, lo he dicho muchas veces, y de hecho subimos un programa que se titula ¿Cómo leer la Biblia en un año? Y ahí menciono el orden para que lo busquen y lo compartan. Es importante, ¿de acuerdo? Porque ahorita vi que muchos se sorprendieron, porque la Biblia tiene una pedagogía didáctica. No se lee nada más así. Hay una puerta de entrada, y la puerta de entrada es Jesucristo, porque Él es la luz que ilumina todo nuestro ser. Y Pedro continúa su exhortación: hacen bien en dejarse iluminar por la palabra de Dios, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Y si tú llevas esa lámpara, siempre verás el camino. Nunca te perderás, porque llevas la lámpara que ilumina tu vida. Pero sin esa lámpara, ¿a dónde irás a parar en medio de tanta confusión y oscuridad que vivimos hoy en el mundo? Por eso vemos tantas almas desviadas, confundidas, que están bien metidas en las prácticas de la nueva era. Otros se han apartado definitivamente de la iglesia y han abandonado la Eucaristía. Otros han emigrado a sectas protestantes. Y otros se han quedado simplemente en un ateísmo, porque ya no tienen la lámpara que disipa toda oscuridad. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Pues es una lámpara que alumbra en la oscuridad, escuchen, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué poético! Hasta que despunte el día y el lucero matinal brille en sus corazones. ¿Y quién es el lucero matinal que debe brillar en nuestros corazones? El lucero matinal que disipa toda oscuridad y tiniebla de tu vida y de tu familia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el lucero radiante de la mañana. Pedro dice algo hermoso: no debes dejar de leer la Biblia hasta que Cristo resplandezca en ti, hasta que despunte en tu corazón el lucero radiante de la mañana. Porque cada vez que lees un trozo del Evangelio, un trozo de la Escritura, ¿de quién te vas llenando? De ese lucero matinal, de Jesús. Por eso ustedes también deben entrar en la dinámica de leer toda la Biblia en un año, leyendo 3 capítulos diarios. Así que les exhorto a hacerlo, a ustedes que están aquí presentes y a toda la familia de FIA TV. Y que empecemos en este mes. No esperes que llegue el mes de enero, como todos aquellos que se llenan de buenos propósitos y a medio año ya los hicieron a un lado. No, empieza en este mes de julio dedicado a la sangre de Cristo, para que la sangre del Señor nos dé la gracia de la perseverancia, de leer 3 capítulos diarios de la Biblia, y en un año la habrás leído toda. ¿Y cuánto supone leer 3 capítulos diarios? 10, 12 minutos. Y sería mucho apartar de las 24 horas del día que Dios te regala, separar 12 minutos para leer 3 capítulos. 12 minutos los desperdicias en la sobremesa, a media mañana, a media tarde,
Porque si tú ves tu vida, todos, por muy ocupados que estemos, todos, y sí estoy generalizando, todos los seres humanos en el planeta Tierra, en los 5 continentes, todos, hasta el Papa, el cardenal, el presidente, por muy ocupados que estemos los seres humanos, en el día tenemos muchos momentos de ocio, ¿sí o no? Que habrá días más atareados que otros, pero normalmente en la rutina de un ser humano hay muchos huecos. ¿Sí o no? No me digas que trabajas cada minuto, pues ya te hubieras muerto de un paro cardíaco, paro cerebral, paro respiratorio, ya estarías postrado en cama. Tenemos muchos momentos de ocio y tenemos tiempo para escuchar música, para ver un programa o un partido o un capítulo de algo, ¿sí o no? O simplemente para estar tranquilo en casa un rato después de comer, ¿o no? Tenemos momentos de ocio y eso está muy bien, porque eso es parte de tu recreación. Son momentos en que tu cerebro descansa, te desconectas un poco de la rutina, de la actividad, para tomar fuerzas y continuar. Pues tú sepárate 12 minutos y verás que vas a leer 3 capítulos y a medio año estarás ya casi del otro lado de la Biblia y te va a traer una motivación que vas a empezar a leer con mayor ahínco y vas a empezar a contagiar a más personas. Caleb y Irán pueden empezar esta noche, antes de dormir, ponen su separador. ¿En qué evangelio? Marcos. Y Marcos son 16 capítulos. Si lees 3 capítulos esta noche, si lees mañana otros 3, ya llevas 6. En 3 días ya llevas 9 capítulos. ¿Sí? En 4 días ya llevas 12. Y en 5 días lo acabaste. ¿Sí? No lee la Biblia el que no quiere. Es cuestión de amor y de organización. Y conforme la lectura va avanzando, tú mismo vas a ir sintiendo la necesidad de leer, porque estás descubriendo este alimento espiritual que es Cristo, palabra que está entrando en tu corazón. Como dice Pedro, hasta que despunte en tu corazón el lucero matutino, el lucero matinal, que brille y resplandezca Cristo en tu vida. Amén. Amén. ¿Lo van a hacer? Sí. No me lo prometan a mí, prométanselo al Señor. ¿Y qué pasa si un día fallo? El siguiente día sigues leyendo. ¿Y qué tal si un fin de semana no pude? No pasa nada, sigues leyendo, no pierdas el ritmo. Si hoy no leí porque tuve distracciones, se me olvidó, mañana tengo que leer 6 capítulos, no, 3. Sigue tu ritmo. ¿Sí? Y así verás que en un año podrás decir: toda la palabra de Dios ya pasó por mi mente, por mi corazón, ya está en mi alma, ya está en mi ser. La palabra de Dios ya está registrada en mi cerebro, ya está toda guardadita en la potencia de mi alma, memoria. Porque el alma está compuesta de 3 potencias. Las potencias del alma, que la mayoría de las personas vive como si no tuviera alma. Pero tu alma, creada por Dios, tiene 3 potencias: inteligencia, voluntad y memoria. Inteligencia, voluntad y memoria. Y de tu alma, de las 3 potencias, se desprenden las facultades. Menciónenme algunas facultades del alma. Facultades del alma.
Sí saben. Facultades de su alma: discernimiento, creatividad, imaginación, raciocinio. Ya mencionamos cuatro facultades del alma: intuición. Hay personas que tienen mucho discernimiento, hay personas muy creativas, hay personas muy racionales. Están ejercitando las potencias de su alma. ¿Sí? Son las facultades. Entonces, tu alma va a quedar impregnada de la palabra de Dios. Que eso es el consejo que en su carta testamento San Pedro apóstol nos está aconsejando. Hasta que brille pues el lucero matinal en tu corazón. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Escucharon? Porque en las sectas protestantes promueven la libre interpretación de la Biblia. No, pues imagínate. Por eso hay tanta diversidad de opiniones y explicaciones. Y un pastor dice una cosa, otro pastor dice otra, no hay un criterio unificado. ¿Qué se necesita para no caer en el error de la libre interpretación de la Biblia? Porque Pedro lo dice: sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué tenemos en la iglesia? El depósito de nuestra fe católica. ¿Y qué conforma el depósito de nuestra fe católica? 1, tradición. 2, Sagrada Escritura. Y 3, magisterio. Hay un magisterio que rige la correcta y verdadera interpretación de la Biblia. ¿O ustedes creen que yo, como maestro de Biblia, vengo aquí a interpretarles la Biblia a mi antojo y conveniencia? No. Los maestros de Sagradas Escrituras tenemos las bases y los conocimientos y los estudios de muchos años, y nos seguimos actualizando, leyendo comentarios modernos que los exégetas, los biblistas, el magisterio aportan a la ciencia bíblica. Entonces nosotros leemos documentos de los padres de la iglesia, ¿sí?, de los doctores de la iglesia, de los biblistas, porque la iglesia tiene un archivo y libros, y tiene un magisterio que rige, y ese magisterio, compuesto por el Papa, por el Colegio Cardenalicio y por toda la curia universal, todos los párrocos en el mundo, es la jerarquía. Entonces hay un magisterio bien cuidado en 2 milenios. Entonces tenemos aportes de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, de santos, místicos y padres de la iglesia hasta nuestros tiempos. Y lo que van aportando los concilios y las cartas apostólicas y las encíclicas de los papas y los sínodos. Entonces tú tienes que estar a la par en la tradición, en la Sagrada Escritura y en el magisterio. Y la mayoría de las sectas protestantes no tienen ni tradición ni magisterio.
Y por eso hay tanta disparidad. En una interpretación de un fragmento de la escritura, un pastor dice una cosa y otro, porque cada quien interpreta a su antojo. En la iglesia no. Hay un magisterio que rige, porque la iglesia es maestra. La iglesia es artífice de la verdad, dice la Sagrada Escritura. Entonces el magisterio siempre es importante. ¿De acuerdo? Entonces estas tres columnas, tradición, palabra de Dios y magisterio, se llama depósito de nuestra fe católica. Amén. Amén. Qué importante la tradición. La tradición es cómo vivimos la fe, cómo vivimos la palabra. En la Biblia se habla de la Eucaristía y leemos los pasajes de cómo Cristo instituye la Eucaristía el Viernes Santo en el contexto de la cena de Pascua, y luego el domingo de resurrección Jesús resucitado está celebrando en Emaús con los 2 discípulos la Eucaristía, y se les da en comunión y se les abren los ojos. Y Pablo habla de muchos pasajes eucarísticos, y habla que en una ocasión, cuando estaban en la iglesia de Troade celebrando la misa, un joven se cayó y se mató, porque estaban en el 3er piso, el joven llamado Eutiquio. Y San Pablo, que estaba en la homilía, interrumpe, baja y en nombre de Jesucristo lo resucita, como Jesús resucitó a Lázaro. Eso está en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Corintios habla del decoro de las celebraciones litúrgicas, eucarísticas. Pero la tradición, eso que está en la Biblia y que habla de la misa, de la Eucaristía, la tradición te enseña el ABC de cómo celebrarla y de cómo debes ir a la misa, en qué momento debes estar parado, sentado, hincado, en qué momento es el rito de la paz, el canto de entrada, el canto de salida, en qué momento es la consagración, en qué momento es el gloria, en qué momento es el credo, y las posturas que tenemos que tomar durante la celebración y los cánticos es pura tradición. Si yo leo que el Señor el Jueves Santo en el aposento instituye la Eucaristía y le dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía, pero no tengo tradición, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se celebra? ¿Quién me va a enseñar cuál es el rito de la misa y en cuántas partes se estructura la misa? ¿Cuántas partes tiene la misa? 2. ¿Y cuántos ritos? 5. Y muchos católicos ni siquiera saben. Por ejemplo, el rito de entrada, el rito de salida, el rito de la paz, el rito de la comunión. Son 5 ritos. Está en 2 partes, pero la misa tiene 5 ritos. Y tú ves el misal y dice rito de entrada, rito de salida, rito de la paz, el rito de la comunión. Es cuando te levantas y te formas para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces el ABC de cómo celebrar la misa, ¿quién te lo enseña? Pues la tradición. ¿Por qué los protestantes no celebran la Eucaristía? Porque no tienen tradición. ¿Queda esto claro? Porque ellos no se confiesan, pues porque no tienen tradición. El Señor, el domingo de resurrección, sopló sobre los apóstoles y les dijo: a quienes perdonen los pecados les quedarán sin perdonar, y a quienes se los perdonen, Dios se los perdonará. Y les da la potestad de perdonar pecados. Eso está en la Biblia.
Pero en la práctica eso cómo es? Pues está la tradición. ¿Y de dónde surge la tradición? Pues los apóstoles del Señor, Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Tomás, Mateo, etcétera. Ellos que recibieron la instrucción y la tradición del Señor sabían cómo hacerlo. ¿Y quiénes celebraban las primeras misas? Pues los apóstoles. ¿Y quiénes bautizaban? Los apóstoles. ¿Y quiénes confirmaban? Los apóstoles. ¿Quiénes ministraban los sacramentos? Los apóstoles. Y ellos se lo transmitieron a sus sucesores. Y así de generación en generación hasta el 2023. ¿Y cómo se llama eso? Tradición. ¿Queda esto claro? ¿Y por qué las vestimentas del sacerdote? ¿Y por qué los manteles del altar? ¿Y por qué la tercerilla? ¿Y por qué el sagrario? ¿Y qué significa la estola? ¿Y por qué a veces el padre anda de verde? Y a veces de blanco, y a veces de rojo, y a veces de morado. Pues eso es la tradición de un calendario litúrgico. Y el sacerdote tiene que vestirse así. ¿Por qué? Porque hay una tradición de milenios, milenaria. ¿Queda esto claro? ¿Y por qué se ponen 2 velas en el altar? O 2 cirios. ¿Qué hubo? ¿Por darle un toque decorativo? No tiene un toque. Que claro que se ve muy bonito y decorativo, sí. Pero hay una tradición. ¿Por qué se ponen 2 cirios sobre el altar? Habías quedado de darnos un curso. Qué interesante, ¿verdad? Habías quedado de darnos un curso. Porque en las catacumbas, fíjense, en las catacumbas, primero, ¿qué son las catacumbas? Las catacumbas son cementerios, panteones subterráneos en Roma, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y esos cementerios en 3 niveles, 3 pisos abajo, se llaman catacumbas, y ahí sepultaban a los muertos. Y conforme la población iba creciendo y muriendo, pues iban escarbando más hacia abajo y kilómetros. De hecho, todo Roma está asentada sobre las catacumbas. Son cementerios tremendos. Entonces los cristianos celebraban misa en las catacumbas. Y de hecho en las catacumbas hay sepultados obispos y papas santos. Y ahí sepultaron a muchos santos. Entonces, como estás abajo, para iluminarse, el sacerdote en la celebración celebraba sobre la tumba de un obispo o de un papa. Y para iluminarse ponían aquí una antorcha y otra antorcha o velas. Cuando termina la persecución y se declara la iglesia oficial en Roma, salen a la luz, celebran ya en las basílicas, pero ellos seguían conservando la tradición y seguían poniendo 2 velas, aunque ya no se necesitaban. Pero la iglesia conserva la tradición. Solo por mencionar un detalle. Y eso surge en las catacumbas. No porque el Señor ordenó, tiene que haber 2 velas, una derecha, una izquierda, donde el sacerdote celebra. Era la costumbre para iluminarse. Y se hizo una tradición. Y ahora no falta en las misas un cirio acá, otro acá. ¿Se han fijado? Y decorativos, envases, con capiteles, etcétera, chicos, grandes. Ya eso depende de la decoración que quiera el señor cura. Pero qué interesante, ¿verdad? Solo por mencionar un detalle de la tradición. ¿Y por qué son tan importantes las tradiciones? Porque la tradición te dice cómo se celebra la misa. La tradición te enseña cómo se bautiza. Porque dice Jesús, vayan y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien. ¿Y cómo se efectúa el ritual del bautismo?
Pues el Señor enseñó a los apóstoles y es tradición hasta el día de hoy. Y así de cada sacramento y de la práctica de la iglesia. ¿Verdad que es interesante? Bueno, entonces tarea. Van a leer la Biblia en un año leyendo 3 capítulos diarios y van a comenzar por el Evangelio de San Marcos. Amén. ¿Se comprometen? ¿Les gusta? Y más los que se van a Tierra Santa conmigo ahora, en agosto. ¿Verdad, capitán? Así que hay que ir bien preparados con el Evangelio fresquecito para recorrer los lugares santos. Y los demás, para que vayan haciendo su alcancía para el próximo año, para irnos a Tierra Santa y recorrer los pasos de Jesús en los lugares santos. Les va a encantar, ya verán. ¿Verdad, maestra? Usted ya fue. Quiero volver. Y el doctor también. Y verdad que dan añoranzas de volver. Es todo un retiro espiritual. ¿Verdad, muchachos? Ustedes ya fueron también. Así es. Y pronto acá, nuestros amigos Cristian y Susi, ¿verdad? Ya que nazca ese bebé. Muy bien. Tenemos que ir a Tierra Santa. Sí. Todos, al menos una vez en la vida, deben cumplir ese sueño. Al menos una vez. Es el sueño de una vida. Y vale la pena. ¿Verdad que sí, amigo? ¿Ya estás listo? Eso. Así que no se puede interpretar por cuenta propia la Biblia. Cometeríamos miles de errores, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres, agiógrafos o autores sagrados, han hablado de parte de Dios. Y esos hombres elegidos por el Espíritu Santo, como Pedro al escribir su carta, escribe la palabra de Dios, porque está inspirado y ungido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y lo dice claramente. Porque si la Biblia fuera inspiración humana, entonces cualquier persona la podría interpretar por cuenta propia. Pero como se trata de una palabra divina que procede de la voluntad divina, se requiere un magisterio que a través de 2000 años va normando la correcta interpretación de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y por eso en el Vaticano hay un dicasterio o una secretaría de Estado Vaticano que se llama Defensa de la Fe. Este dicasterio que cuida la sana doctrina y la correcta interpretación de la Biblia para que no surjan herejías o desviaciones doctrinales. Entonces el prefecto de ese dicasterio es un cardenal nombrado por el Papa, que un tiempo estuvo ahí el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. Él era el prefecto de la congregación de ese dicasterio para tener el cuidado de la fe, que nadie la altere, que nadie la deforme, que todo vaya conforme al magisterio, que nadie meta en la iglesia errores doctrinales. Y ese dicasterio revisa en el mundo que todo vaya marchando correctamente en la vida de la iglesia. Entonces estamos cuidados por una secretaría de Estado Vaticano. ¿No les da eso alegría? O sea, hay un responsable, un cardenal que está cuidando con todo un equipo de obispos y sacerdotes en esa secretaría de Estado Vaticano, o también llamada dicasterio. Interesante, ¿no? Si se va a publicar un libro en la iglesia y ese libro
que puede ser de un cardenal, de un sacerdote, de un laico. Y ese libro es muy bueno y se va a hacer de dominio universal en toda la iglesia, primero revisado meticulosamente en ese dicasterio. Que no haya herejías, que no haya desviaciones doctrinales. Y si el dicasterio o la Secretaría de Estado Vaticano, la Congregación para la Defensa de la Fe, aprueba el libro, se hace de dominio universal para toda la iglesia. Pero si ese dicasterio dice no, porque aquí hay herejías o cosas que están mal, puede crear confusión, eso tiene que corregirse. Lo mismo las películas. Cuando Mel Gibson grabó la película de la Pasión, antes de sacarla a la pantalla grande, la llevó a ese dicasterio para que la revisaran, porque se iba a hacer pública en todo el planeta. Entonces él, como director, invitó a Juan Pablo II, y el Papa se sentó con muchos cardenales y obispos en el Vaticano y Mel Gibson, y se las proyectaron de forma privada para que ellos dieran su opinión. Y Mel Gibson dice: no sea que yo haya cometido un error. Yo traía 2 sacerdotes pasionistas, expertos en la pasión, que iban revisando todo, pero algo se nos pudo haber escapado, ¿sí o no? Pudo haber un error accidental. Que mejor que la vean estos expertos y el Papa, para que ellos nos digan si ya está lista la película para publicarla en el mundo entero, o hay cosas que quitar o corregir. ¿Y qué dijo el dicasterio y el Papa? Pueden ser publicadas. Pero Mel Gibson le pregunta personalmente al Papa: Santo Padre, ¿qué le pareció la película? Él quería el punto de vista de Juan Pablo II. Qué interesante, ¿verdad? Si tú fueras el director, pues también le hubieras preguntado personalmente al Papa, ¿no? Ya lo tienes ahí, Santo Padre, ¿qué le pareció mi película? Y el Papa le dio su punto de vista. Y Mel Gibson estaba feliz. Y el Papa le dijo: está bien, pero le faltó. Suavizaste mucho la pasión de Cristo. Y aún así mucha gente se va a escandalizar. Y los que conocemos la Sagrada Escritura y amamos profundamente la pasión, estamos de acuerdo con Juan Pablo II. Y de hecho los padres pasionistas en la entrevista, junto con Jim Caviezel y Mel Gibson, ellos lo tuvieron que decir en las redes sociales. Lo que ustedes están viendo de los sufrimientos físicos, corporales, que sufrió el Señor durante el trayecto de su pasión, solamente proyectamos el 40%. El 40%. Y aún así la gente dice que está muy fuerte, pues porque no conocen la pasión. Los que conocemos la pasión decimos, como Juan Pablo II, está bien, pero le faltó muchísimo. Entonces Mel Gibson decía con los padres pasionistas: logramos llevar a la pantalla grande el 80%, fíjense, el 80% de los sufrimientos corporales de Cristo. Y cuando los 2 padres pasionistas pongan la escena, vieron las escenas, el mundo no va a soportar eso. Y los padres pasionistas nos iban quitando penas de Cristo en su cuerpo, llagas y todo, sangre. Dice: no, quítenlo. Hasta que nos dejaron en el 40%. Cuando ellos veían salir de maquillaje, después de 8 horas de estar Jim Caviezel sin moverse, en maquillaje, imagínense. Cuando ya salía para filmar, los pasionistas decían: vas para adentro, quítenle,
es demasiado. El mundo no va a soportar eso. Y los pasionistas, que eran muy prudentes, decían, así ya, lo aprobamos, pero aún así, muchos en el mundo se escandalizan. Ellos lo dicen, le quitamos tanto que llegamos al 40%. Lo que tú estás viendo de los padecimientos de Jesús durante el trayecto de la pasión en la película de Mel Gibson, estás viendo el 40% de los sufrimientos corporales de Cristo. ¿Sabían eso? Ahí se los paso al costo. Interesante, ¿verdad? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el don de tu palabra, por el bien que nos hace. Y ahora tenemos esta consigna de leer 3 capítulos diarios. Y así en un año habremos leído toda la Escritura. Que tu Santo Espíritu nos ayude hasta que el lucero matinal brille en nuestros corazones. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.